La excongresista Bárbara comenta que el presidente del Perú se olvida lo tanto que le dio el anterior Congreso disuelto, que aprobó muchos decretos legislativos, pero alzaron la voz por los problemas del país, ya que no construía colegios y no construía hospitales. Buenas noches, ¿cómo está, congresista? Ahora sí, ex congresista, ahora la escucho. Le preguntaba si usted cree que se pudo evitar. Muchos le atribuyen a usted esa posibilidad. Fue Rosa Bartra la que impidió esa negociación que pudo haber evitado que el presidente disolviera el Congreso. Dos cosas, Mávila. Muy buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todo el Perú. Ningún congresista, ninguno, tiene el poder para poder archivar ningún proyecto de ley. En el Congreso todo se decide por los votos. Y en el caso específico del proyecto de ley el número 4637 que propuso el Poder Ejecutivo, se archivó por el voto de 5 bancadas. Fueron 15 parlamentarios los que votaron por el archivamiento de ese proyecto de ley tras casi 2 meses de debate. No fue un archivamiento decidido de la noche a la mañana, ni sorpresivamente, respondió a un cronograma, y usted debe recordar que nosotros teníamos una manera sistemática de trabajar en la cual todo se debatía ampliamente, con invitados, escuchando posiciones diversas, y luego se decidía a través del voto. Y fue el voto del Congreso de la República el que decidió el archivamiento de este proyecto, que por cierto además lo que pretendía no era solamente el recorte de mandato, pretendía mandar a referéndum, a consulta ciudadana, la posibilidad de que el señor Vizcarra se reeligiera. Y eso es algo que nadie recuerda. Finalmente, Mávila... Era Rosa, para que nos pongamos en contexto y que la gente haga memoria, este era el proyecto para el adelanto de las elecciones, ¿es correcto? Es el proyecto de ley que no solamente buscaba el adelanto de elecciones, sino también buscaba poner en referéndum si el señor Vizcarra se debería reelegir o no. Y ese era el tema que le habían pedido tratar en su momento Salvador del Solar y los representantes del Ejecutivo, que aseguran haber intentado hasta el último día, hasta el día del archivamiento, un diálogo que no los obligara a tomar las decisiones que luego se tomaron. Hubo un diálogo de cerca de 2 meses, Mávila, un diálogo que se dio en la Comisión de Constitución, porque los diálogos, Mávila, se dan sobre la mesa, se dan transparentemente, de cara al país. Quien pacta debajo de la mesa, quien pacta a espaldas del país o a espaldas de la Comisión de Constitución, con alguien que además tenía todo el perfil autoritario y hasta corrupto, es porque es lo mismo. Y en la Comisión de Constitución se dio toda la apertura para que los congresistas, si tenían una posición diferente, expongan una posición y entonces digan por qué es que este proyecto, que era abiertamente inconstitucional, debería ser aprobado. Las cosas por su nombre. Quien pacta con corruptos o es porque tiene algo que esconder o porque es parte de lo mismo. ¿Y con qué corruptos está pactando el presidente o pactó el presidente? No lo sé. Usted es quien me está hablando de que existieron conversaciones que yo desconozco, porque las que se llevaron durante casi 2 meses en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, debatiendo casi todos los días, fueron abiertas y conocidas por todo el país. Es decir, nunca se produjo un acercamiento de representantes del Ejecutivo hacia su persona, una convocatoria en los días previos a aquel 30 de septiembre. Insisto, Mávila, hubo un diálogo bastante abierto, bastante fluido, en el cual todas las posiciones fueron expuestas. Sí es bueno que el Perú recuerde que transcurrido 1 año de la disolución, que yo considero inconstitucional, que considero que fue un golpe de Estado, que considero que fue un abuso de poder, ¿qué ha cambiado? El presidente Vizcarra sigue teniendo enemigos diversos, que él, imaginarios o no, ahora es el nuevo Congreso, los utiliza permanentemente para no trabajar, y siempre está quejándose de algo, siempre confrontando con alguien, siempre hay alguien que no lo deja hacer su trabajo. Y vamos, creo que casi 80.000 peruanos muertos ahora, los millones de empleos perdidos, las decenas de miles o cientos de miles de jóvenes que han perdido su futuro, ameritan que esto acabe. Y que el señor Vizcarra, por única vez, ya en el periodo que le queda, trabaje pensando en el país y no en sus intereses. Es hora de mirar al futuro, de mirar la reconstrucción que debemos emprender y de ver cómo desde nuestro espacio
el que sea, el que nosotros ocupemos, ayudamos a que el Perú salga adelante. Ahora, de alguna manera su salida de Fuerza Popular se atribuyó o se explicó de cara a la población por esa actitud que usted había tenido, una actitud bastante agresiva y crítica con el gobierno y poco dialogante. ¿No habría ahí una contradicción? ¿Por qué salió de Fuerza Popular y por qué ahora Fuerza Popular muestra este rostro un tanto más conciliador de cara al próximo proceso electoral? ¿No le está dando la razón a la historia oficial? Miren, Ávila, ¿no decían que nosotros nos manejaban como marionetas y que nosotros respondíamos a los dictados únicos de la lideresa de Fuerza Popular? ¿Qué pasó entonces? Entonces yo era la única oveja descarriada que no obedecía como marioneta los dictados de alguien. No, Ávila, vivimos en democracia. Y si hay algo, y con usted he conversado muchísimas veces, no una, muchísimas veces, le he dado todas las explicaciones que el Perú requería siempre, jamás he rehuido la explicación de ninguno de los actos que se dieron en la Comisión de Constitución. Sabe que las votaciones se alcanzaron por altísimo consenso, no solamente los votos de Fuerza Popular, sino de todas las bancadas. Siempre hubo oposición, 2, 3, pero la mayor parte han sido unánimes. Posición sí la tuve, principista, de defensa de la nación, de responder al pueblo, y creo que a la vuelta de un año, más pronto que tarde, porque yo esperaba que esto demore más, se va a revelar y se va revelando el verdadero rostro de cada protagonista. La verdad es una sola, puede tener muchas versiones, pero la verdad va a emerger y yo me someto al juicio de la historia y al juicio de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad para Rosa Bartra y cuál es el verdadero rostro del presidente Martín Vizcarra para Rosa Bartra? Miren, Ávila, el Congreso que fue inconstitucionalmente disuelto le aprobó al señor Vizcarra todas sus iniciativas, todas, incluso aquellas que fueron planteadas bajo amenaza de disolución, que decía o me respetan mi esencia, y se respetaron sus esencias, y le aprobó todos sus decretos legislativos. ¿Qué no le dio el Congreso que fue disuelto? Ahora, que algunas personas hayamos levantado nuestra voz, por ejemplo, contra el acuerdo de Odebrecht, que nos hayamos mostrado críticos frente a actos de ineptitud del gobierno, que no construía hospitales, que no construía colegios, que no reconstruía el norte, que no resolvía los problemas del país y que permanentemente confrontaba con el Congreso. Sí, es verdad, yo levanté mi voz y volvería a levantar mi voz, porque a la patria se defiende y se defiende principistamente, no por conveniencia personal, no por cubrir mis propias faltas o mis propios delitos. Uno se debe al pueblo. Y creo que con el tiempo, como les decía, eso se va a ver, eso va a emerger. Y el señor Vizcarra, creo que ahora, luego que se ha revelado, por ejemplo, solamente las perlas de su gran amigo Richard Swing o de sus amigos de lawn tenis, o cuando miramos nosotros que muchísimos más ministros han salido del gobierno del señor Vizcarra, más que en el Congreso anterior, y han caído producto de sus propios actos, la mayoría de corrupción, muchos de ellos expuestos por usted. Entonces, ¿cuál es la verdadera cara de este gobierno? 80.000 peruanos muertos después, millones de empleos perdidos después, endeudado el país por muchos años en adelante, perdida nuestra credibilidad ante el mundo. ¿Qué le dice de este gobierno? Le dice que fue el gobierno que merecía realmente el reconocimiento que ha tenido por personas o por periodistas, por ejemplo, como usted, que alaba a este gobierno, que alaba a este régimen y que avala muchísimas de las actitudes dictatoriales que muestra. A ver, pongamos las cosas claras. El programa, ojo, le está dando en este momento a usted cabida para que usted critique. En ningún momento aquí alabamos a una parte y cuestionamos a la otra, salvo que haya documentación, y me parece que a usted, Rosa, eso le consta. Le consta el trabajo que se hace mucho antes de salir al aire para verificar cada dato. Y por eso es que usted es parte de este programa que hoy recuerda lo que ocurrió hace un año. Y por eso es que usted hoy está hablando de las consecuencias de las indecisiones o de los errores del Parlamento. Eso nada más, para ponerlo sobre la mesa. En cualquier caso, le agradezco mucho que haya participado de este programa a un año de lo ocurrido y créame
que hacemos los esfuerzos todos los días por ser igual de críticos con todas las partes. Muchas gracias. Gracias, Mávila, a usted. Yo reconozco, y nosotras siempre hemos discrepado, y lo hemos hecho en democracia. Totalmente. Y ha tenido su punto de vista, he tenido el mío, totalmente, y con las cartas mostradas acá, con todo nuestro póker abierto. En la mesa, Así es. nunca por detrás. Muy bien.